Ok. Bien. ¿Quién falta? Lizuli. Ok, bien. Entonces, durante esta baja Edad Media, el estilo arquitectónico que va a surgir es el gótico. Entonces aquí el gótico pues ya es como la parte final de la Edad Media. Aquí ya se ve el poderío económico, el poderío también y consolidación de la Iglesia Católica como ese poder pues político también, ¿no? Y se van a surgir este movimiento, más bien este estilo arquitectónico. Se me olvidó decirles. Y en la anterior, en la plena Edad Media, lo que va a caracterizar pues es el románico. Ok, a ver si se entendió. ¿Qué pasó durante la Alta Edad Media entonces? A ver quién me dice, la parte más antigua. A ver. ¿Qué pasó en la Edad Media? No, de estos tres periodos. A ver, en el primero, en la Alta Edad Media, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, así como resumen rápido. ¿En la qué? En la Alta Edad Media, la primera partecita. En la Alta Edad Media es la conquista de los territorios por los pueblos bárbaros. Correcto. ¿Y cómo era la arquitectura? Muy simple. Pues rústica, rudimentaria, muy básica. Muy pesada, sí, ¿no? Sí, es correcto. Y muy chiquita, pues. Luego, durante la plena Edad Media, ¿qué fue lo que pasó? En la plena Edad Media ya surge un poquito más pues no sé, de peso de la civilización. Se conforman los reinos con base al feudalismo. Y surge pues los dos pesos políticos, que era el reinado, ¿no? O los reinos y la iglesia. Correcto. Entonces ahí es donde salen todos los monasterios y las órdenes y todo, así ahí surge el cristianismo con todo su poder. ¿Y cuál es el movimiento arquitectónico que representa este periodo? ¿Cuál es ese? El arte románico. El románico, correcto, que es una evolución del arte bárbaro. Y ahorita lo vamos a explicar bien el románico cómo está en cuanto a arquitectura. Y por último, la Baja Edad Media, entonces, ¿qué fue? Ya la última. Pues es cuando no empieza lo de lo gótico. Exacto, ya empieza el gótico, se consolidan como tal los reinos que van a configurar ya el mapa de Europa, actualmente la geografía como está, y se consolida como ciudades. Y empieza pues una bonanza económica de estos grandes reinos. Y por fin ya se rompió el Imperio Romano de Oriente, a cargo del Imperio Otomano, que eran turcos ahí. ¿Sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues concluimos que la Edad Media se divide en tres periodos: Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja Edad Media. Alta Edad Media, bárbaros; Plena Edad Media, surge el románico, el feudalismo y la religión con todo su poder, y la Baja Edad Media surge el estilo gótico y se consolidan ahora sí los reinos tal cual. Y pues vamos a ver ahorita un poquito de qué se trata el arte románico. El románico ya surge como este primer estilo arquitectónico. Se le considera como que es el primer estilo arquitectónico como globalizado. ¿Por qué?
porque dicen que surgió, más bien no dicen, más bien, surge en en toda la parte de Europa occidental. Entonces vamos a encontrar arte románico francés, arte románico de España, arte románico italiano, y cada uno, a pesar de que tiene como generalidades y cuestiones que son propias del estilo, si nos vamos por región, vamos a encontrar que tienen cada uno como particularidades muy específicas, que ahorita no las vamos a ver porque sería meternos así como deglutir todo el románico, pero vamos a ver sus características generales. Entonces, bueno, el románico, la principal característica es que la arquitectura es como, en cuestión del arte, lo principal. La pintura y la escultura siempre están superditadas a la arquitectura. Es decir, si no hubiera arquitectura, tal vez no hubieran surgido estas otras dos disciplinas de la pintura y la escultura. Es decir, ahí lo importante, pues, durante el románico es la arquitectura como la rama de arte principal. ¿Qué caracteriza esta escultura, esta arquitectura? Es que es muy simple. Déjenme admitir a su compañera. Es simple, geometrizada y está muy sintetizada. ¿Por qué creen que haya surgido de este modo este tipo de arquitectura? Y su nivel de tecnología es pues muy bajo. ¿Por qué creen que haya sido así? Recuerden que pasamos de la perfección de los griegos y los romanos a llegar a esto. Bueno, más bien déjenles cuento. Se supone que si dejamos dos o tres generaciones sin que haya un compartir de conocimiento, el conocimiento se pierde totalmente. Entonces aquí pasaron muchos siglos. Entonces todo el conocimiento que se tenía de los griegos y los romanos, no había quien lo supiera, no había quien pudiera construir las cosas o hacer las cosas tal cual lo hacían los griegos y los romanos, porque no hubo un pasar de ese conocimiento. No sé si sea cierto eso, pero tal vez sí. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos una generación o dos sin pasarles, no sé, los conocimientos tecnológicos y todo? ¿Habría un caos en nuestra civilización actual? O no sé, ¿ustedes qué opinan sobre esa situación de si no se pasa el conocimiento, sí se cae o surgen cosas diferentes? De hecho, sí. Actualmente hay problemas con el tema de las lenguas nativas o originarias, porque pues ya la mayor parte de los descendientes ya no la usan o no la hablan, o ya no hay con quién, o se adopta más bien como que el tema de la lengua como base, como aquí en México, pues el español o castellano. Entonces sí se va perdiendo como que ese tipo de cuestiones, incluso pues en el tema de las artesanías, de todos los conocimientos, pues muchas sí como que van quedando muy, o incluso los oficios, o sea, no, ya van desapareciendo, ya no hay como que ese conocimiento o quien lo continúe. Correcto. Entonces aquí, pues tenían una tradición romana, ¿no? Pero no tenían esa especialización que tuvieron los romanos y los griegos, porque los pueblos bárbaros destruyeron todo y se perdió. Entonces, durante esta plena Edad Media es como vamos a resurgir pues estos modelos de la mejor forma que podamos. Entonces surge esta arquitectura que si la ven, la describiría yo como que es muy pesada, es muy rudimentaria, está hecha totalmente de piedra. Si se dan cuenta, las aberturas que tienen en los muros son muy chiquitas. Entonces ustedes que estudian el tema de diseño de interiores, vean cómo son los interiores. Se caracterizan por qué. O sea, si las ventanas están chiquitas, ¿cómo son los interiores? Ahí porque tenemos focos, pero ¿cómo debieron ser? Oscuros. Correcto. Con humedad, supongo que con humedad, oliendo encerrado, madera. Sí, no había pensado en lo de los olores, ¿eh? Eso es algo, no lo había meditado. Pero sí, o sea, eran interiores súper oscuros que en imaginarios de cómo debió ser
estos templos, pues se supone que estaban dedicados así, oscuros, para la oración, para el recogimiento, porque pues era una civilización totalmente dedicada, bueno, un periodo que estaba totalmente dedicado a Dios y a la reflexión y a la introspección. Entonces, de algún modo, estos interiores tan oscuros, tan lúgubres, tan pesados, yo creo que en su atmósfera interior, pues te daban como pie a esas reflexiones. Yo me imagino estando ahí con velas o con estos fuegos que debían poner, pues sí, o sea, la dinámica que se genera ahí dentro, así todo oscuro, todo en penumbra, pues sí te da como para una actitud de reflexión, ¿no? De meditación. El mismo sitio como que te va haciendo, pues estar en esa sintonía. Entonces, bueno, en cuanto a arquitectura, ¿cómo funciona esto? Esto va a ser muy arquitectónico, pero bueno, para que se entienda cómo es el sistema constructivo o por qué surge cada cosa. Uno, surge de la arquitectura románica, pues tiene su precedente obviamente en los sistemas constructivos romanos. A ver, si se acuerdan, ¿cuáles son los 3 sistemas constructivos romanos? Con lo que hicieron todos sus edificios, todos. Arcos, columnas. Y Arcos, sí, columnas, sí. bóvedas. Exacto. Entonces, ahí faltó una. A partir del arco de medio punto, que fue el sistema constructivo por excelencia de los romanos, es decir, con el arco de medio punto los romanos hicieron basílicas, acueductos, todo. Entonces, a partir del arco de medio punto, pues surgen los otros 2 sistemas constructivos que ya vimos, que si a un arco de medio punto lo repetimos n cantidad de veces en una línea recta, se va a formar la bóveda de cañón, que esto nos sirve pues para poder tener una galería o para poder tener pues un espacio interior. Entonces, el primer espacio interior como que surge de los romanos se da a partir de la bóveda de cañón. Y luego, el arco de medio punto, si lo roto en forma circular, pues nos va a dar la cúpula, que también nos va a permitir tener espacio interior. Entonces, en el románico van a retomar estos 3 sistemas constructivos, bóveda de cañón, arco de medio punto y cúpula, para poder estructurar sus edificios. Y van a tomar como modelo de planta, como modelo de distribución, la planta de una basílica. ¿Por qué lo de la basílica? ¿Por qué creen que haya sido la basílica y no hayan tomado otro referente? Con todo lo que hemos hablado ya deberían de saber. Pues por el peso religioso. Exacto. Porque fue la basílica, el edificio donado por los romanos para que ahí los cristianos hicieran sus congregaciones litúrgicas y todo, porque era el edificio grande, ¿no? Entonces, en el romano, pues, se va a tomar el arco de medio punto, la bóveda de cañón y la cúpula como sistemas constructivos, y la parte de distribución en planta se va a tomar el modelo de la basílica. Y a partir de ahí van a hacer sus modificaciones, pero pues estas son las bases. Segunda característica de la arquitectura románica, pues son estos muros gruesos. Ahorita vamos a ver unos esquemas que, de esto de los muros gruesos, ¿por qué surgen así? ¿Por qué tenían que ser gruesos y no podía ser un murito ahí todo delgado? A partir de estos muros gruesos surge esta tercera característica, es que hay aberturas pequeñas o escasas aberturas. Hay muy pocas, por eso los interiores, como ya vimos, son súper oscuros y no había pensado, pero debieron ser húmedos y oler la humedad, quizás. Y 4, este tipo de arquitectura románica va a tener el campanario como referente. Es decir, las iglesias, el campanario, ¿para qué sirve el campanario actualmente? O es que no sé si todavía suenan las campanas aquí, hace mucho que no escucho, pero quien vive en el centro, sí, siguen sonando. Sí. ¿Y cuál era su objetivo de esto?
pues el llamar a los feligreses o a los, sí, pues feligreses a misa, es como un aviso, porque aquí normalmente se dan 3 avisos que dice, bueno, decía mi abuelita que serán las 3 dejadas, o bueno, algo así raro, no sé, Ajá. pero te da 3 avisos cuando, o sea, creo que es, no recuerdo si es media hora, 15 minutos, y luego es cuando ya va así a empezar, que ya. Ya llegaste No tarde. recuerdo así exactamente. Es que, pues yo eso la neta no le puse atención y pues ahorita ya no está para preguntarle, ¿verdad? Entonces, pues no, o sea, sé que son 3 y que sé que son aviso y sé que es antes y sí se da mucho como los domingos, que la misa de 7, que la misa de 6, o sea, es como muy característico. Hace mucho no escucho un campanario. El de Los Ángeles sí suena también, nada más que ya no son campanadas y tiene como musiquita bien chida. Qué modernos. Okay. Sí. Y pero sí, justamente su función de estos campanarios como parte importante de estos templos, pues era eso, o sea, unir a la congregación en el rito más importante de pronto que se daba dentro de estos, pues dentro de estas comunidades, ¿no? Entonces, el elemento del campanario como referente en la arquitectura románica, que pues este campanario surge, no había surgido en una arquitectura, por ejemplo, con los romanos, pues porque los romanos no tenían esta necesidad de congregar a las personas, porque su iglesia, o más, bueno, su religión no era de comunidad. Entonces, pues, si mi religión es de comunidad, necesito un elemento arquitectónico que me permita poder llamar pues, a toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno, estas 4 características: sistemas constructivos de origen romano, los muros son gruesos, las aberturas son muy escasas y el campanario como referente. Ok, aquí encontré estos esquemas que están bien buenos, que explican esto de por qué los muros son gruesos y no tenían, por qué no podían ser delgados, más bien. Entonces, bueno, tomamos como referente el arco de medio punto romano. ¿Cómo es esto? Pues ya lo tenemos representado ahí. Aquí lo importante es saber, o sea, estamos hablando de construcciones mega pesadas en piedra. ¿Alguien ha cargado un sillarcito o una cantera? No, pero ya cargué cantera. Está pesadísimo, o sea, pesan, no sé, 50, 70 kilos, un bloquecito como de 25 por 25. O sea, es un peso impresionante. Yo pensé que estaban bien livianitas y un día quería cargarlas así, no pude. Pero bueno, nada más les doy esa referencia para que podamos ver. Entonces, bueno, el arco de medio punto funciona porque las cargas, si yo le pongo a esto, le voy poniendo peso, las cargas viajan en este sentido, como que se abren, vaya, o sea, viajan en el sentido del arco. Pero ¿qué pasa ahí? Si yo tengo un muro y las cargas me superan, digamos que tuviera un muro súper delgadito, las cargas que viajan en este sentido, ¿qué pasa? El muro pues se abriría por el peso mismo que está generando el arco sobre esos muros. Entonces el muro se tiende a abrir. Entonces, ¿qué hicieron aquí en el románico para evitar que se abriera? Pues si yo entiendo que si pongo un muro muy delgado, no me va a soportar la suficiente fuerza para que me sostenga estas cargas que hacen que el muro se abra. Entonces, ¿cuál es la solución? Simple. Pues hago un muro mega grueso que me garantice que esa bóveda de cañón no se me va a abrir. Está claro eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los muros tendían a ser súper mega gruesos, pues para que no se abriera esa bóveda. Entonces, ¿qué hacía esto? Que pues abrir una ventana, pues era como una especie de tunelcito la que se generaba. Entonces, pues no permitía abrir grandes ventanales. ¿Por qué? Si yo hago un ventanal aquí bien grande,
¿qué va a pasar con el peso de esto? ¿Qué va a pasar con esta bóveda de cañón en el muro? Si yo le abro una mega ventana. Pues va a perder estabilidad porque no va a tener en qué recargar todo el peso que le está colocando encima, entonces se va a caer. Correcto, correcto. Entonces es como, tenemos un problema, necesito detener esta cubierta porque se me está abriendo, pero para que no se me abra, pues necesito ponerle un mega muro grueso, pero a este muro grueso, pues no le puedo quitar peso porque si no se me cae. Entonces, inevitablemente, por eso las ventanitas que se podían abrir, pues eran sumamente chiquitas, porque si les quito peso, más bien si les quito material, pues obviamente pierde resistencia el muro y es más grande el peso de todas estas megapiedras que me están abriendo la bóveda de cañón, entonces pues se me va a morir ahí, se me va a caer, entonces no se podía abrir una ventana tan grande. Entonces, bueno, ¿qué hicieron ellos? Tuvieron que tener como un buen ingeniero o una serie de ingenieros que pensaran, ok, ¿cómo le hacemos para que todo mi peso no se distribuya o no lo cargue el muro este murote de carga? ¿Qué podemos hacer? Ay, Dios, se me fue. Ahí está. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un sistema constructivo que se llama arcos fajones. ¿Cómo funcionan estos arcos fajones? Que yo a esta bóveda de cañón le voy a poner aquí en medio unas hiladas o otros arcos de medio punto que sobresalgan a la estructura. Es decir, que la carga se va a distribuir ahora en mayor cantidad de peso en estos arcos y en menor cantidad de peso en los muros. O sea, los muros siguen cargando, pero la mayor cantidad de carga, como van a sobresalir estos arcos fajones, como los vemos aquí en la imagen, el peso mayor se va a distribuir aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que como estoy bajando la mayor cantidad de peso en estos arcos, los muros que yo tengo me cargan menos peso. Entonces, si me cargan menos peso, el responsable de cargar esa estructura ya no es el muro como tal, toda la estructura. Digamos que pongan ustedes un 30% de carga, sí lo carga el muro, el 70% lo cargan los arcos fajones, estos arcos. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya puedo pensar en abrir una ventana un poquito más grande, o sea, no súper más grande porque todavía hay un 30% que estoy cargando, pero pues ya no necesita ser una mini ventanita. ¿Se comprende esto de los arcos fajones? A ver, ¿quién me dice si me regreso? ¿Vamos bien? ¿Sí se entendió? Sí, Miss, perdón, es que también estoy revisando tareas. Ay, Dios, eso es multitask. Ok, entonces, bueno, aquí, al poder ya tener, pues mayor cantidad de luz, miren, está aquí, este interior se ve un poquito más iluminado, justamente, vean, esta ventana ya está más grande, pero se dio porque ya tenemos estos arcos fajones. Si no hubiéramos tenido estos arcos fajones, el muro es el responsable de cargar el 100% de las cargas. Pero al tener los arcos fajones cargan el 70%. No sé el porcentaje realmente, eso es una mentira mía, pero yo digo 70-30 o 60-40, una cosa así. Entonces ya puedo abrir ventanas más grandes porque no se me va a destruir mi losa. Ok, entonces durante el románico pues encontramos este sistema constructivo de los arcos fajones que nos va a permitir en un periodo más adelantado tener ventanas un poco más grandes. No súper mega grandes, pero sí más grandes. Entonces, cuando ustedes vean una iglesia, un templo cuando vayan a Europa, con ventanas chiquititas, significa que es de un periodo más antiguo. Cuando vean un poquito más de amplitud en las ventanas, se trata de un periodo más moderno y que tenían un avance tecnológico pues mucho mayor. Si no tienen los arcos fajones, es más antiguo. Si tienen los arcos fajones, se trata de un románico más adelantado, en esa búsqueda de
que no se te caiga el techo. Todo esto que surgió es cómo hacer que no se me caiga la construcción, básicamente. Luego, durante este periodo también van a surgir otro sistema que es muy del románico, que se conoce como bóveda de crucería, perdón, bóveda de arista. Arista. ¿A qué se refiere esta bóveda de arista? Ellos se dieron cuenta que pues la bóveda de cañón sí funciona muy bien para bajar las cargas, pero pues hay que hacerle sus megamurotes para que no se caiga, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta que podemos hacer los megamurotes, no se cae la construcción, pero pues podemos hacer aberturas chiquitas. Es como la condicionante. Si uso este sistema constructivo, no se me cae porque voy a tener un megamuro, pero voy a tener una ventana chiquita. Pero yo quiero darle luz al interior. ¿Cómo le hago para darle luz al interior? Ahí el reto entonces es que el muro no sea quien esté cargando todo el peso, sino que sean las columnas las que vayan a cargar el peso. Entonces surge aquí esta bóveda de arista que no es otra cosa que la intersección de dos bóvedas de cañón. Si yo hago esto, si hago una bóveda de cañón y luego contrapuesta le pongo otra bóveda de cañón, en este sentido, bueno, así, me va a surgir esta forma que es la bóveda de arista. ¿Qué me permite la bóveda de arista? Vean, aquí tengo mi arco de medio punto, mi arco de medio punto, mi arco de medio punto y mi arco de medio punto. Me va a permitir descargar las cargas en estos 4 puntos. ¿Por qué? Esto viaja aquí, las cargas viajan para acá, las cargas viajan para acá, las cargas viajan para acá, las cargas viajan para acá y aquí y aquí. Entonces, ¿qué pasa? En estos 4 puntos empiezo a descargar todas las cargas del techo. No se me va a caer el techo porque empiezo a descargarlo simplemente en estos 4 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que este muro que antes me estaba cargando todo, ya no me está cargando como tal el peso. Los responsables ahora sí del 100% de la carga son los pilares o estas columnas. ¿Se comprendió esto? Ok, entonces aquí es un adelanto más para despojar al muro de esa responsabilidad de carga. Entonces, aquí ¿qué pasa? Pues ya puedo abrir una ventana muchísimo más amplia porque no es el muro como tal quien me está cargando el peso, sino estos 4 puntos de apoyo. Entonces, así es como se ven estas iglesias románicas, que obviamente son de periodos más avanzados. Cuando vean esta bóveda de arista en una iglesia, significa que es de un románico muchísimo más avanzado. Y los interiores son muchísimo más iluminados porque ya puedo tener, aquí no se ve la imagen tanto, pero se puede notar, las ventanas pueden ser mucho más grandes. Entonces surge esta bóveda de arista durante el románico. Entonces ahí ya tenemos varios nuevos sistemas constructivos, la bóveda de arista y los arcos fajones, como nuevas creaciones que hicieron arquitectónicamente para que los interiores, el único objetivo de hacer esto, uno, es que los interiores fueran más iluminados y tal vez poder hacer iglesias como más amplias, más grandes. ¿Se comprende hasta aquí el tema de las cargas y todo eso? Ok, bien. Entonces, bueno, esto es un mega adelanto en cuanto a arquitectura, que pues ahí podemos decir, ok, no se adelantaron en la pintura o en la escultura, pero arquitectónicamente a mí esto me parece un adelanto que de pronto pues tampoco los romanos habían hecho, ¿no? Entonces ahí está interesante ese adelanto de la Edad Media en cuanto a arquitectura, que nos permitió tener este tipo de iglesias. Ahora, surge otro problema ahí con estas estructuras. Cuando ya, tienen estas bóvedas de arista que distribuye las cargas en estos 4 puntos, despojamos al muro de su función de carga, ya no tiene necesidad de cargar, pero va a pasar algo aquí con estos muros.
estas dos cargas, digamos que se distribuyen para acá y se distribuyen para acá. Y no sé si se acuerdan de sus clases de matemáticas, pero una fuerza en este sentido y otra fuerza en este sentido, pues se ponen en cero, digamos, fuerza cero. Pero, ¿qué pasa con la fuerza en este sentido, donde iba aquí está la nave? Que la columna se va a tender a abrir, pero ahora hacia acá. Entonces, ¿cómo le hacemos para que mi columna no se caiga en este sentido? Porque pues toda la fuerza de este arco ahora me está haciendo que mi columna se me vaya a abrir para acá. Entonces, hay que encontrar una forma de que no se abra esa columna. ¿Qué voy a hacer? Ahora le voy a poner un mega contrafuerte. Entonces, aquí surge el tema de los contrafuertes que van externos a la iglesia. Surge justamente para contrarrestar la fuerza de este arco que abre. Entonces, pongo un contrafuerte y de ese modo, pues, hago que mi sistema constructivo no se me caiga. Entonces, podemos ver en los exteriores de las iglesias románicas cómo están esos grandes contrafuertes que me van a impedir que esto, pues, se me abra y se me caiga, ¿no? Entonces, esa es la función de los contrafuertes, que los arcos que están en el interior no me abran los muros a partir de esas bóvedas de crucería que surgen en este periodo. ¿Se comprendió esta parte de los contrafuertes? Está padre, ¿no? Es como, a mí se me hace bien interesante porque es como, ya resolví un problema, pero me surge otro, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, ya resolví este punto de las cargas aquí, pero ahora esta carga, ¿cómo la resuelvo? Pues meto un megamuro totote. Pero aquí ya el megamuro totote que tengo que meter no es en toda la pared porque esto no me está cargando. Entonces, simplemente hay que reforzar la parte que sí me está cargando con los contrafuertes. Ok. Y pues estéticamente, pues no me parecen que se vean mal. Le dan como cierta estética también al edificio. Y vean, aquí ya podemos tener pues ventanas un poco más amplias. No tanto, pero sí están más amplias de las primeras que habíamos visto, que eran mini chiquititas. Pero bueno, ya es un avance tecnológico. Ok. Tenemos aquí más o menos cómo era la configuración de estos templos románicos. Las dos torres, como para el llamado. También estas dos torres se ponían así dos para que equilibrara el peso de la estructura. Los contrafuertes al exterior, justamente para poder detener toda la estructura. Y en cuanto a la planta arquitectónica, no se las expliqué. Aquí está. No traigo. Bueno, vamos a ver. Es una planta de estilo basilical. Bueno, aquí vamos a ver. No la traigo. Bueno, es una planta de estilo basilical, como la de los romanos, pero aquí la diferencia es que surgen también otras naves laterales. Nave lateral, y va a surgir una nueva distribución, que es el transepto, que ya lo habíamos hablado un poquito la clase pasada. ¿Qué es este transepto? Una nave que interrumpe esa nave lateral y que forma esto. ¿De qué tiene forma esto? ¿Esta nave? De cruz. Exacto. Entonces aquí es otra vez el simbolismo que se va a usar durante toda la Edad Media. La Edad Media se caracteriza por eso, por su simbolismo. Entonces todo lo que van a poner también tiene como un carácter simbólico. Entonces aquí podemos ver que va a surgir este transepto como estas manos se supone que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tenemos en el ábside, que es esta parte de por acá, en el ábside la cabeza, el transepto o esta nave lateral como los brazos y la nave como los pies. Y la parte del altar o de este ábside que corona el templo, estaba orientado siempre, a ver, ya te había dicho, Nancy, ¿hacia dónde estaba orientado? Norte, sur, este,
hacia donde sale el sol, pero no me acuerdo. Hacia No el me este. acuerdo qué es eso. Ajá. El Sí, este, solo sé que es hacia donde sale el sol, pero no me acordaba cuál era. sí, porque pues ahí obviamente Jesucristo, Dios, es el sol, la luz. Entonces, todos los templos siempre estaban orientados hacia el este para que le entrara la luz matinal y pues era una cuestión simbólica, ¿no? Y pues representa también la cruz, pues de Cristo y también representa como pues este cuerpo, ¿no? La planta arquitectónica de los templos románicos. Entonces, bueno, en cuanto a distribución surge pues esto, lo del transepto. La nueva nave, se retoma la nave de los romanos, pero pues se le agrega este elemento. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay. Bien, en cuanto a escultura, tiempo, ¿quedaron dudas sobre más o menos cómo se configura la arquitectura románica? O más bien, si me la pudieran describir, ¿cómo la describirían? A ver, ¿quién anda por ahí? Bueno, como una arquitectura como compuesta, ¿no? O sea, retoman los mismos elementos romanos, pero hace como esa conjugación o ese, no sé, pudiera ser como denominado como nuevo descubrimiento en el que pues los muros cargan menos peso, son menos gruesos. Ay Dios, se va a apagar mi compu. Le permite obviamente pues más luz, más amplitud, y ¿qué más? Pues creo que eso es lo básico, lo principal. Muy bien, se va viendo el adelanto, o sea, en una primera parte del románico, en un románico muy arcaico, es de ventanitas chiquitas, arcos abovedados, como muy, sin estos arcos fajones. Después surgen los arcos fajones como elemento constructivo para poder tener ventanas más grandes. Posterior a ese surge la bóveda de arista, con estos dos cruces de las bóvedas de cañones, para tener aún mayores, mayor cantidad de luz, porque el peso se despoja del muro. Y si del peso se despoja del muro, puedo tener ventanas más amplias. Entonces ahí, como conclusión, tenemos estos elementos constructivos importantes: arco fajón, la bóveda de arista y, muy importante, el tema del contrafuerte como elementos constructivos. Y en cuanto a su distribución en planta, surge la nave esta que cruza para formar el transepto, que es esta nueva nave, que recuerda pues a la planta de cruz, que pues recuerda todo este simbolismo católico, ¿sale? Entonces, bueno, con eso podríamos... ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el que simulaba como a Cristo? La planta, hay dos. Es una planta de cruz latina que es, bueno, más bien, cuando ustedes encuentren una planta arquitectónica que esté totalmente así como un cuadrado, se llama planta de cruz griega. Y cuando encuentren esta planta arquitectónica que literalmente sea así como la cruz de la crucifixión, se llama planta de cruz latina. Entonces son los dos tipos de plantas que vamos a encontrar y pues ya ahí se desarrollan todas las, más bien, estas son las distribuciones. Y aquí es importante, en los cruces de estas dos naves va a surgir esta parte del cimborrio, que es esta parte elevada, que posteriormente lo vamos a volver una cúpula como tal cual la conocemos. Pero surge primero este elemento arquitectónico que se llama el cimborrio, donde cruzan las dos naves en el transepto. Aquí esto se llama transepto. Transepto. Ay, bueno, más o menos. Ok,